hablando con el Señor, van a haber más entregas acerca de esto, porque es un tema que es urgente que como cristianos podamos entender, porque de otra manera esto nos va a alejar de la realidad del Señor. Podemos hacer muy buenas cosas, muy buenas obras, muy buenas labores, pero si no es lo que el Señor quiere, pues eso no va a dar el fruto esperado. Entonces, podemos llevar una vida de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, pero sin fruto, ¿sí? Y la idea es que en el camino del Señor crezcamos a la manera del Señor y llevemos el fruto que el Señor espera que llevemos cada uno de nosotros. Eso es lo que me hace pensar que los cristianos del primer siglo, los apóstoles, un ejemplo, hablando de un ejemplo de Pablo, Pedro, ellos no temían acerca de nada, ellos no vivían por las circunstancias. Y yo me pongo a mirar a hoy, para mí sería muy difícil no vivir o que las circunstancias del exterior no me afectaran. Porque, un ejemplo, yo pensaba, bueno, ¿y si pierdo el trabajo? ¿Cierto? Eso me afectaría, tengo que mirar qué hacer. Pero esto no era un asunto que preocupara a estas personas que estaban encargadas de primero de vivir estas buenas nuevas, que también es el evangelio, pero también de transmitirlas y enseñarlas. Esta semana en el grupo pequeño hacíamos una pregunta con las personas que estaban ahí y vamos en el capítulo 3 del libro y es acerca de qué es el amor, ¿cierto? Nosotros tenemos como primer mandamiento que debemos amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Me he llevado una grata sorpresa que aún todavía no tengo ni idea qué es realmente amar, ¿cierto? Tengo unos conceptos, pero que cuando, un ejemplo, trabajamos este material en los grupos pequeños me doy cuenta que digo, caramba, o sea, no, me falta. Y es bueno, porque estamos en un proceso de aprendizaje, ¿cierto? No lo tenemos que saber todas, no tenemos que aparentar saberlas tampoco, pero es un tema de que un ejemplo, el rey David en uno de sus salmos dice, una cosa le he demandado al Señor y esta buscaré, ¿cierto? Que habite, imagínate, a ver, yo pienso, ¿quién lo está pidiendo? Una persona que no, pues, un ejemplo, no tiene, humanamente uno podría decir no tiene ninguna necesidad, ¿cierto? Que es una persona, piense que usted ya el trabajo que necesita o el dinero que necesita o que desea, ya lo tiene. ¿Cuál sería su necesidad entonces? Y yo veo a este hombre, cuando humanamente podría uno decir, logró el éxito, de tenerlo todo, lo logró, ¿cierto? Es poderoso en batalla, no pierde batalla, es sabio, el Señor va con él, ¿cierto? El reino de Israel se extiende. ¿Cómo será que acabó con todos los enemigos en el gobierno de Salomón? Salomón no tuvo ni una batalla, porque todos los enemigos de Israel quedaron exterminados. ¿Qué es lo que puede pedir un hombre que ya lo tiene todo? Dice, y lo único que yo le pido al Señor, y esto que es lo que voy a buscar, ¿cierto? Dice que habite en la casa del Señor toda mi vida, para contemplar, este es un punto clave, la hermosura del Señor, dice, y para inquirir en su santo templo. Y veíamos esta semana que el amor tiene que ver con la belleza. Yo no puedo amar algo que no le encuentro belleza. Yo amo a lo que veo atractivo, algo que me genera, que llama mi atención, ¿cierto? Y muchas veces amar al Señor de la manera que Él espera es difícil. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón hay cosas más atractivas que el Señor, ¿cierto? Un ejemplo puede ser un trabajo, tener yo el control. Póngale el nombre que quiera. Y eso va a hacer que haya una limitante en la manera en la que yo deba amar al Señor. Entonces, el Señor nos dice, no se preocupen acerca de ninguna cosa. ¿Qué es lo que primero hacemos cuando algo no sale bien? Preocuparnos, ¿cierto? Pareciera que fuera algo normal, pero lo normal de Dios debería ser que lo primero que debemos hacer es confiar en el Señor. El Señor dijo que no me preocupara absolutamente por nada,
no me voy a preocupar absolutamente por nada. Entonces, entender el Evangelio de manera adecuada nos va a permitir tener el impacto que se deba tener en esta temporada. Usted está llamado no para que venga y ocupe aquí una silla. Usted está llamado para que usted crezca a la estatura del Señor Jesucristo y que sea instrumento útil en sus manos, para que en ese proceso usted encuentre para qué es que usted ha sido creado, ¿cierto? Cuando el Señor llama a Pablo, en ese caso Saulo, en ese momento, le dice a Ananías: este me es instrumento útil, ¿cierto? ¿Quién? Uno que perseguía la iglesia, uno que iba en una dirección totalmente opuesta, creyendo que estaba haciendo lo correcto delante del Señor. Pero llegó, y eso es lo que nos tiene que pasar a todos, que el Señor nos diga: ponga su nombre ahí, es instrumento útil. Y si vamos a ver la vida de Pablo, sus viajes misioneros fue algo impresionante lo que hizo. Y tenía una tarea muy difícil, y era predicar el Evangelio o las buenas nuevas a personas que jamás en su vida habían escuchado del Señor Jesucristo. ¿Cierto? Es bastante difícil, pero hizo una tarea tremenda. ¿Cuántas iglesias quedarían fundadas? No sé. Pero en sus cartas se aseguraba, hablaba de Tesalónica, de la iglesia en Tesalónica, del buen reporte que daban y de cómo el Evangelio se comenzaba a expandir por el testimonio de ellos. O sea que Pablo se aseguró que lo que les estaba enseñando daba el fruto. O sea, el entender el Evangelio de manera adecuada produce el fruto. Es como cuando, piensen esto, usted siembra un árbol de manzanas, ¿cierto? Entonces usted espera lo prudente, que crezca, pero ¿cuánto usted se tiene que esforzar por que un árbol de manzanas dé manzanas? Usted asegúrese que tenga agua, que tenga los nutrientes, y el árbol solo da, ¿cierto? Usted no tiene que hacerle barra ni sacudirlo, es que dé manzanas. Eso va en el ADN del árbol, su naturaleza es que dar fruto. Y la expansión del Evangelio radica en que se estaba enseñando lo que es el Evangelio de la manera adecuada. Entonces, en las 2 sesiones anteriores hablábamos de que el Evangelio se ha convertido como en una palabra talismán, que con solo mencionarla pareciera que ya estuviéramos enseñando el mensaje correcto. Entonces, así hablábamos hace 3 semanas. Si usted pregunta a cualquier iglesia que si ahí enseñan el Evangelio, lo más seguro es que le responde: aquí enseñamos el Evangelio. Y por todo lo que el Señor nos ha venido enseñando durante esos últimos años, nos hemos dado cuenta que incluso nosotros tuvimos que renovar el entendimiento para realmente entender qué sí es lo que el Señor está enseñando. Hay un montón de enseñanzas que no le generan valor, ¿cierto? Hoy pareciera que el mensaje estuviera más enfocado en la persona que en Dios mismo. Y ese mensaje enfocado en la persona tiene una buena intención, pero no es el mensaje. Y nosotros, y el Señor Jesucristo no murió por nosotros para que nosotros estemos viviendo un mensaje a medias, ¿cierto? Él nos dejó su palabra, ¿para qué? Para que lo viviéramos a todo nivel. Por eso a veces es difícil disfrutar esto, porque no estamos en la ruta adecuada. Nosotros bien enrutados. ¿Qué pasaba cuando, un ejemplo, Pablo y Silas eran encarcelados? ¿Cuál era su reacción? Cantaban gozosos, decía que se alegraban de ser afligidos por causa del Señor. Eso es lo que, piensen esto, eso es lo que usted le pasa a hoy en día, sea bueno, sea malo. Usted anda alegre porque todo lo que pase puede ser por causa del Señor, para la gloria del Señor. ¿O qué pasa? Vuelvo y le digo, si usted pierde su empleo hoy. Entonces vivimos muy en base a que las circunstancias sean las que dirijan nuestra vida y no el Señor. Nosotros veíamos en la primera sesión, y que quiero hacer énfasis otra vez,
y quiero que me acompañen ustedes al libro de Lucas, capítulo 4, versículo 14. Lucas, capítulo 4, versículo 14. Dice así: entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Cierto? Yo les hago una pregunta. ¿De dónde venía Jesucristo? ¿Lo saben? ¿De dónde? Del desierto. Venía de ser tentado por el enemigo y venía de ayunar 40 días y 40 noches. Entonces miren lo que dice. Entonces Jesús, después de eso, regresó a Galilea lleno del ¿qué? Del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Miren lo que dice así: enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús, imagínense la escena, Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde estaba escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está ¿dónde? Sobre él, ¿cierto? ¿Porque qué? Porque me ha ungido, ¿para qué? ¿Para qué le ungió el Señor al Señor Jesucristo? Nuestro Padre, el Señor Jesucristo. ¿Para llevar qué? La buena noticia a los pobres, ¿cierto? Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Siguiente. Y que ha llegado el tiempo favorable del Señor. 20. Lo enrolló de nuevo, ¿cierto? Y se dice, se lo entregó al ayudante y se sentó. ¿Usted sabe que cuando un rey se sienta, ¿sabe qué significa eso? Preocúpese cuando un rey se pone de pie. Pero cuando un rey está sentado, significa que todo está bajo control. Y dice, y se lo entregó y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él, como aquí quiso decir. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. 22. Todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salían las palabras de su boca. ¿Cómo puede ser? Preguntaban. ¿No es este el hijo de José? ¿No es este el hijo del carpintero? Vamos a dejar hasta ahí. ¿Para qué el Señor lo había ungido? Para que trayera el evangelio, el mensaje de las buenas nuevas. El Señor dice en Lucas, no lo vamos a poner, 4:23, que es necesario que Él predique el mensaje del evangelio del reino a otras regiones. Escuche esto, porque es de los pocos versículos que declara el propósito con el cual el Señor Jesucristo vino a la tierra. Dice, porque para esto he sido enviado. ¿Cierto? ¿Para qué había sido enviado el Señor? Para proclamar el evangelio del reino. Y como ya hemos visto, le hemos gastado mucho tiempo a explicar un poco acerca de qué es el reino, pero ¿qué es el evangelio? ¿Cierto? Entonces, veíamos que el evangelio es una buena noticia. La buena noticia yo la tengo que juzgar o analizar de una manera diferente a lo que podría ser un buen consejo, ¿cierto? A veces se parece y se combinan mucho. Entonces yo puedo decir, yo te puedo enseñar o podemos predicar aquí cómo ser un buen cristiano, ¿cierto? Los buenos consejos son necesarios y necesitamos entender y apreciarlos porque pues, eso también nos ayuda a crecer. Pero entendíamos que un consejo es algo que yo sigo para obtener un resultado, ¿cierto? Hablábamos hace en la sesión pasada. Si yo quiero encontrar trabajo, ¿cierto? Yo busco de pronto consejo de alguien que ya tiene trabajo. Ve, ¿usted qué hizo? Entonces me puede decir, no, envía la hoja de vida aquí, haga esto de aquí, ¿cierto? Yo sigo ese consejo. ¿Y cuál es el resultado que yo espero? Conseguir un trabajo. Pero la buena noticia no funciona de esa manera. Yo no tengo que seguir la buena noticia
ya vamos a recordar, cumple con 4 condiciones o 4 requerimientos para que eso sea una noticia. ¿Alguien recuerda cuáles son? Porque ese es el tema, miren, nosotros podemos pasar y dar el tema y muy bonito, y muy bonito, y muy bonito, pero es que tenemos una responsabilidad no aquí con alguien que se pare, ni contra el pastor, ni con el pastor, sino con el Señor mismo. ¿En qué? En que necesitamos urgentemente entender en dónde estamos parados, qué es lo que tenemos que proclamar y qué es lo que tenemos que vivir. Porque el Señor Jesucristo no murió para que nosotros repitamos lo que repitieron los fariseos. Eran los ¿qué? Los estándares de una ley moral, de una ley religiosa, pero 100% apartados del Señor. Y eso fácilmente nos puede estar pasando hoy a nosotros. ¿Qué debemos tener en cuenta para que algo clasifique como una noticia? Primero, que sea el anuncio de un evento que ya ha sucedido, ¿cierto? Segundo, que cuente con un contexto más amplio, una historia de fondo que le dé sentido. En la primera sesión hablábamos de que alguien entró irrumpiendo y diciendo, buenas nuevas, pero que si no hay un contexto, dice, pero buenas nuevas ¿de qué? ¿De qué está hablando? Se ganó la lotería, encontró trabajo. Hablábamos de un caso de que seguramente le encontraron la cura para la enfermedad de su hijo o de su hija, ¿cierto? Pero que si no hay un contexto, esto es muy complicado de entender. Porque hoy hablamos de las buenas nuevas, y yo le digo, de manera personal, esto a mí me súper apasiona, pero cuando yo voy a ver, yo no tengo el contexto. Me quedé con una fracción de la palabra que se llama las buenas nuevas, ¿cierto? Las good news. El evangelio, pero ¿cuál es el contexto de este evangelio? ¿Cuál es el contexto de estas buenas nuevas para que la noticia cobre sentido? Porque es que yo le digo algo, su vida va a ser transformada, el mundo va a ser transformado únicamente a través del evangelio del Señor. Usted puede dar muy buenos consejos, a usted le han dado muy buenos consejos. ¿Cuántos de esos buenos consejos ha seguido y cuántos de esos buenos consejos no ha seguido? Seguramente muchas veces nos seguimos estrellando con la misma piedra. Pero si usted ve la vida de Pablo, una persona que estaba en contra del pueblo del Señor, del que estaba haciendo labor, de la iglesia del Señor, ¿qué fue lo que lo pudo cambiar? No que el Señor le dijera, es que usted es mi instrumento. El evangelio, las palabras del Señor, el mensaje del Señor fue lo que transformó. Por eso dice Pablo, y no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder ¿de quién? Del Señor para salvación. Esta semana mi esposa viene poniendo como un documental de un señor que está haciendo todos los viajes que se relatan desde Hechos hasta el Apocalipsis. Y uno ve que realmente es que Pablo no nació en cualquier lado, o sea, andaba con lo más culto, con lo más especial de la cultura judía, del tema religioso, quién era Gamaliel, ¿sí me va a entender? No creció en cualquier colegio, literatura griega, la cultura, la entendía muy bien, era un hombre muy docto en la palabra. ¿Y sabe qué dice él? Todo esto lo considero como basura. ¿Por quién? Por amor al Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que se encontró él que lo hizo desechar toda su vida? Por algo que le halló más valor. Y eso es lo que nos falta a nosotros. A veces andamos en un vaivén, en un doble ánimo. Hoy sí quiero, mañana no quiero, hoy sí quiero. Yo digo, si nosotros hubiéramos nacido en el primer siglo, nosotros los problemas de hoy no es nada lo que vivía esta gente en el primer siglo. Y eran hombres y mujeres con un carácter firme, anclado en el Señor. Tercero, que revele de forma repentina un nuevo futuro que está por venir. Y cuarto, que implique una transformación en el momento presente
posicionándose entre un evento pasado y un evento futuro que ocurrirá como consecuencia. Y ese es el momento en el que estamos nosotros. El Señor Jesucristo ya murió y resucitó, ¿cierto? Un hecho que ya pasó. Pero hay una nueva creación, un nuevo cielo y una nueva tierra. Estamos en el momento, en el punto intermedio entre ese hecho. Ya la noticia sucedió, ¿cierto? Pero ¿cómo es que esta noticia de hace 2000 años todavía sigue transformando el mundo? ¿Cierto? Y eso es lo que vamos a aprender. Nosotros veíamos en 1 Tesalonicenses 1, del 8 al 10, dice así, mire, y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, partiendo de ustedes a gente de todas partes, dice, aún más allá de Macedonia y Acaya, pues a donde quiera que vamos encontramos personas que nos hablan de qué, dice, de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se la mencionemos. Pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de ídolos. Mire, ¿qué fue lo que le predicaron a ellos? Ellos eran personas paganas. No, es que ellos ya tenían las escrituras, los rollos, nada. Personas 0 kilómetros donde su vida estaba totalmente enfocada a orar a dioses paganos. Y mire lo que dice, y se apartaron de ídolos, ¿para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. 10. También comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida de ¿qué? Desde el cielo, mire lo que esperaban, desde el primer siglo, del Hijo de Dios, o sea, el evento futuro. Ya el Señor había muerto y resucitado, ¿cierto? Y estaban en una posición intermedia como lo estamos hoy, esperando un evento futuro. Dice, el Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Vamos hasta el 10. Dice, vamos a dejar hasta ahí, ¿cierto? Miremos lo que dice 1 Corintios 1, 21. Dice, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. ¿Usó qué? Nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Y 22. Dice, es ridícula ¿para quiénes? Para los que sabían, para los que la estaban esperando, que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos, o sea, los que no conocían, que buscan la sabiduría humana. ¿Cierto? Ya vamos a ver un poco más adelante por qué es ridículo, ¿cierto? Pero es por medio de la predicación del evangelio que el mundo es transformado. Vámonos, acompáñenme por favor al libro de Mateo, capítulo 12, versículo 28. Dice así, miren lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, escuche esto, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. ¿Qué estaba afirmando el Señor Jesucristo? Que en efecto Él representaba las buenas nuevas en persona. Eso que estaban esperando el pueblo del Señor se estaba cumpliendo delante de ellos. ¿Qué les dijo? Si por el dedo de Dios yo echo fuera demonios, ciertamente, escuche esto, el reino de Dios ya está entre ustedes. Ya está entre ustedes, ¿cierto? Ya vamos a ver un poco esto cómo se ancla con el tema del reino. Pero les digo, ciertamente, esto que ustedes están esperando ya está. El tema es que si no renovamos la manera de pensar, esto va a ser muy difícil. Y usted puede seguir viniendo aquí a la iglesia. Y usted puede hacer sus devocionales, usted puede ayunar, usted puede ofrendar, ¿cierto? Pero es que por eso usted no lo van a medir. ¿Qué son las buenas nuevas? Las buenas nuevas son que, escuche esto, que el Dios viviente ha vencido a todos los poderes del mundo.
para establecer su reinado de justicia y paz. En la tierra, ¿como en dónde? Como en el cielo. No se trata simplemente, el Evangelio, de ir al cielo después de la muerte, sino que el cielo invade la tierra aquí y ahora, transformando la realidad presente. Eso, yo le hago la pregunta para que usted se responda a usted mismo. Eso es lo que hay en su mente y en su corazón cuando usted piensa que es el Evangelio. La resurrección de Jesús, póngame mucha atención porque vamos a entrar aquí en un tema un poco más delicado, y si usted se siente galardonado con lo que voy a decir, no lo tome personal, porque no es así. Es un tema que he venido preparando y el primero que le he dado muy duro esto es a mí, pero yo necesito ser transformado por lo que el Señor quiere, y necesitamos, y digo yo de manera personal, necesito seguir pidiéndole al Señor que quiero ser enseñable y que sea enseñable en sus manos, porque yo necesito tomar la forma de Él y no la que yo pretenda. La resurrección de Jesús no se trata de ir al cielo. Ni Mateo, escúcheme esto, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan mencionan el cielo en sus relatos de la resurrección en el sentido que hoy entendemos como ir al cielo. Escuche esto, la ascensión que describe Lucas significa algo muy distinto a lo que comúnmente se piensa cuando se dice que alguien murió y fue al cielo. No es lo mismo cuando el Señor, no es lo mismo que estamos tratando de decir o lo que dice la palabra cuando dice que el Señor ascendió a los cielos. No es lo mismo cuando decimos se murió y ojalá se iba al cielo. No es lo mismo. Ya vamos a mirar con más detalle de qué se trata. La ascensión indica que, como dice Mateo, a Jesús se le ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. El cielo al que a Jesús asciende es básicamente el espacio de Dios, ¿cómo llama uno de los headquarters? ¿Cierto? La casa matriz, que en la cosmología bíblica se entrelaza con la tierra. Nuestro espacio es la sala de control donde ahora se gobierna todo. Por eso, la resurrección de Jesús no solo consuela a quienes enfrentan la muerte, sea la propia o la de un ser querido, que ciertamente lo hace, como varios escritores del Nuevo Testamento reconocen, pero ese no es el significado principal de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Una vez más, si nosotros tomamos un elemento de las buenas noticias y la colocamos en una historia distinta, le damos un significado que no tenía y perdemos el sentido original que se suponía que debía tener. Ya me van a entender un poco más de qué es lo que estamos hablando, no me preocupe. ¿Cuáles son los principales problemas o barreras que dificultan captar el verdadero sentido de las buenas nuevas del Evangelio? O el Evangelio. Hay un sinfín de barreras y vamos a mencionar unas pocas el día de hoy, que nos va a permitir ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué es tan difícil? Porque digo, mire, el centro del mensaje del Señor es el Evangelio del Señor. Pero a veces es muy complicado entender de qué era que realmente Él estaba hablando. Mire, yo les pongo el caso. Cuando el Señor Jesucristo murió, adivino qué intentó hacer Pedro. Él dijo, no, pues esto se acabó, el maestro se murió, pues vamos otra vez a la pesca, ¿cierto? Pero ¿qué fue lo que no entendieron si andaron con el Señor más de 3 años? ¿Cómo es posible que el Señor en Mateo 10 les dice, y vaya, prediquen este mensaje, el reino de los cielos se ha acercado? Vieron cómo resucitó, ¿cierto? Sanó el cojo, todo, vieron todo. Y cuando el Señor se muere dice, no, pues apague y vámonos, volvamos aquí porque ya aquí qué. ¿Cierto? Y eso mismo nos puede estar pasando a nosotros. La primera razón tiene que ver cómo la iglesia ha comunicado el mensaje del Evangelio durante los últimos 1000 años.
a menudo de una forma limitada o distorsionada. La segunda está relacionada con la influencia de la cultura occidental moderna que ha condicionado a la iglesia a pensar de ciertas maneras, desviando la atención de las personas a lo que no es esencial. Ya vamos a mirar esto con más detalle. La tercera razón se refiere a una creencia profundamente arraigada en la cultura occidental desde hace más de 2 siglos, que es que la idea de que no puede haber intervención divina en la historia real. Mientras mantengamos esa creencia, especialmente si no somos conscientes de que es una creencia y no un hecho, nos resultará casi imposible aceptar los acontecimientos relacionados con Jesús y que estos son realmente buenas nuevas que dan sentido a toda la historia del mundo. El primer punto tiene que ver con la idea generalizada de lo que la gente cree que es el cristianismo. Y cuando hablo de esa visión popular, me refiero tanto a personas dentro como fuera de la iglesia. En el mundo occidental, la mayoría percibe el cristianismo como un sistema, ya sea un sistema religioso, un sistema de salvación o un sistema moral. Pero muy pocos lo entienden como lo que realmente es. ¿Qué es? Una buena noticia. Un anuncio sobre algo que ya sucedió y que como resultado ha cambiado todo para siempre. Vamos a ser muy enfáticos en eso. ¿Qué es la buena noticia? Una noticia de algo que ya sucedió, que tiene un efecto en el presente y que estamos esperando la consumación de ese efecto en el futuro. No es un sistema. Las buenas nuevas, las noticias, no son un sistema. Son hechos que suceden o que ya sucedieron. Cuando se utiliza la palabra evangelio, que como vimos significan buenas nuevas, muchas veces se le da un sentido alejado de su significado original. Los 4 evangelios de la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron escritos precisamente para decir esto. Esto es lo que ha sucedido y como resultado, de nuevo, todo ha cambiado para siempre. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo. Esa es nuestra realidad. Un evento que ya sucedió, un hecho que ya sucedió, ¿cierto? Y que a partir de ese hecho, todo el mundo va a cambiar. Hemos hablado, usted puede hacer la reforma que quiera, el ajuste que quiera, pero si el corazón del ser humano no es ajustado, no va a haber un cambio real en este mundo. En particular, la iglesia se ha aferrado a una forma de hablar sobre el evangelio que dice así. Yo le pido que me escuche durante todo esto y va a tomar un poco, porque sé que para muchos puede ser algo ofensivo. Eres un pecador, mereces la muerte, Jesús murió en tu lugar, por lo tanto, cree en Él y después de todo, irás al cielo. Este mensaje lo podemos resumir un poco más como algo de Jesús tomó mi castigo. Yo le digo algo, ese no es el evangelio. Es parte vital, central del evangelio, pero ese no es el evangelio. Esto supone, primero, que lo merecía y segundo, que debido a que Jesús tomó mi castigo, por lo tanto soy libre. ¿Cierto? Hay muchas iglesias en las que predicar el evangelio significa poco más que repetir, explicar e ilustrar esta declaración, lo que acabamos de mencionar. En eso se resume todo el evangelio. Ese es el evangelio. Más de una vez, cuando se predica acerca de Jesús y su muerte en una de las muchas formas en que la Biblia lo explica, se podría acusar de no estar predicando el evangelio.
como en este caso. Quiero ser claro que el tema de que Jesús murió en mi lugar es prominente en la Biblia y es maravilloso, fundamental y nunca debe perderse de ese sentido. Pero expresar estas ideas de forma breve y sencilla presenta ciertos desafíos para la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice mucho más sobre la muerte del Señor Jesucristo. Que simplemente afirmar que el Señor murió por mis pecados. La Biblia habla mucho más que simplemente eso. Entonces, ¿cómo encaja todo lo demás? La Biblia también dice mucho más sobre el Evangelio que esa sola afirmación, como lo demuestran muchos otros pasajes a lo largo de las Escrituras. Si queremos verdaderamente ser fieles, escúcheme esto, al mensaje bíblico, y vale la pena señalar que muchas de las personas que insisten en una visión limitada del Evangelio también afirman ser bíblicas. Entonces necesitamos urgentemente ampliar nuestra visión sin perder de vista el centro de que Jesús murió en mi lugar. En particular, debemos estar seguros de que todo lo que digamos acerca de la muerte de Jesús pertenezca clara y visiblemente a las buenas nuevas del reino de Dios. Es decir, debemos mantener esa verdad como parte esencial del mensaje, pero también reconocer el panorama más amplio que las Escrituras nos presentan, que la muerte y resurrección de Jesús son el cumplimiento de una gran historia de redención que transforma no solo individuos, sino al mundo entero. Si la muerte y resurrección del Señor Jesucristo no hubiese ocurrido, esto sería falso y mentira. Lo que le da el sustento a las buenas nuevas es que el Señor Jesucristo resucitó. Como hemos visto en la historia, hombres y mujeres murieron de una manera descabellada, de una manera que es inimaginable en nuestros tiempos. Nadie en la historia ha muerto por una mentira de esa manera tan vil y tan salvaje. Si estos hombres y mujeres fueron capaces de dar sus vidas por un simple hecho, ¿qué era lo que ellos tenían que negar? Que Jesús no había resucitado. Y ellos decían, no me importa, así muera, pero el hecho de que yo vi que el Señor Jesucristo resucitó no es falso, es hecho y es una verdad en mi vida. Y eso es lo que tiene que mover las fibras de nuestro ser. No que simplemente, ay sí, el Señor murió y tiene manchitas rojas y por allá no. No, el Señor está vivo. El Señor gobierna, el Señor reina. El Señor, en el tiempo que Él lo decida, vuelve. Esto es algo crítico que como iglesia, no solo local, sino global, necesitamos entender. Porque a veces reducimos el mensaje a que solo Jesús murió por mí y ya. Y esto me desconecta de la realidad. Ya lo vamos a ver con un poco más de detalle. Acuérdense, el mensaje, Jesús murió en mi lugar, es vital y es central en el Evangelio. ¿Qué más dice la muerte y resurrección de Jesucristo? ¿Qué primeramente dice? Que es el cumplimiento de la historia de Israel. Miremoslo con más detalle. Las antiguas promesas de Dios a Israel, tierra, realeza, templo y bendición para todas las naciones, porque esa no fue la promesa que se le dio a Abraham, y en ti ¿qué? Serán benditas todas las naciones. Alcanzan su clímax, ¿dónde? En Jesús. Él es el verdadero rey que viene de David,
que encarna y extiende la fidelidad del pacto divino. ¿Qué más nos habla? La muerte y resurrección del Señor Jesucristo. La inauguración del reino. Mediante las enseñanzas de Jesús, sus sanidades, liberaciones y sobre todo su resurrección, el reino prometido de Dios irrumpe en la historia. La buena noticia anuncia que el reinado de Dios, que ha comenzado y que los poderes del mal y de la muerte han sido derrotados de manera decisiva, de manera definitiva. ¿Qué más nos habla la muerte y resurrección del Señor Jesucristo? El establecimiento de la nueva alianza. La muerte de Jesús en la cruz no es simplemente una sustitución moral, sino la inauguración de una nueva alianza. Con su sangre, Dios establece una relación renovada con la humanidad, convocando a una comunidad caracterizada por el perdón, la paz y la justicia. Y cuarto, ¿qué nos habla más la muerte y resurrección del Señor Jesucristo? El lanzamiento de la nueva creación. La resurrección es las primicias de una nueva creación. Voy a repetirlo. La resurrección es la primicia de una nueva creación. Lo que comenzó en el Edén, ahora está siendo renovado. Cada aspecto de la vida humana, escúcheme esto, social, política, económica, ecológica, póngale cualquier esfera de la sociedad, está llamado a transformarse. Los creyentes están llamados a vivir conforme a la ética de la nueva creación, mientras esperamos el día en que el cielo, escuche esto, y la tierra se reconcilien plenamente. ¿Sí se da cuenta que la muerte y resurrección de Jesucristo va más allá de que Jesús murió en mi lugar? Sí, este es el contexto más amplio. Y Jesús murió en mi lugar cobra sentido cuando yo lo veo en el contexto completo. De otra manera, esto, ya le digo, esto es atractivo al principio, pero esto no va a producir que yo crezca. Acompáñeme a Lucas 24, 21. Miren lo que dice. Nosotros, vienen dos hombres caminando con el Señor Jesucristo resucitado en el camino de Maús, ¿cierto? Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías. ¿Qué estaban hablando? Le estaban contando al Señor Jesucristo. Ve, crucificaron a uno que se llamaba Jesús, ¿cierto? Ellos le estaban contando a Jesús lo que había pasado, ¿cierto? ¿Y qué le estaban diciendo? Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías. ¿El qué? El Mesías. ¿Que había venido para qué? Rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Mira lo que, mira, vamos a ver, solo el 21. Mira lo que dice el principio del 21. Nosotros, ¿qué? ¿La qué? Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Ese evento no era solo para esa época. Yo tenía la esperanza ¿de qué? De que Jesús fuera el Mesías. Muchas veces vemos al Señor Jesús como el Señor Jesús, pero no como el Mesías, no como el Rey, no como el que gobierna todo. No como el Señor de su vida. La buena noticia es que el único Dios verdadero ha tomado control del mundo. Y dice, en y a través de Jesús, mediante su muerte y resurrección. Las antiguas esperanzas se han cumplido, aunque de una forma inesperada. El plan de Dios para restaurar el mundo ha comenzado. Él ha intervenido de una manera nueva para poner todo en orden y llenarlo de su gloria y justicia, tal como siempre lo prometió. Pero lo ha hecho de un modo que va más allá de lo que los profetas incluso pudieron imaginar. La antigua enfermedad que paralizaba el mundo
y a la humanidad ha sido finalmente sanada. Y ahora una nueva vida ha comenzado a florecer en su lugar. La vida misma ha resucitado y se derrama como un río poderoso sobre el mundo en forma de un nuevo poder. El poder del amor. La buena noticia, escúcheme esto. Entonces y ahora es que todo esto ha sucedido en y por medio de Jesús, que un día se completará en toda la creación y que nosotros, sin importar quiénes seamos, podemos formar parte de esa transformación desde hoy. Este es el evangelio cristiano. No acepte nada menos que eso. Si usted acepta algo menos que eso, usted está aceptando algo que no es el evangelio. Y puede tener, muy buenas intenciones. Hay alguien que decía, yo no sé quién dijo esto, pero que el infierno está, ¿cómo es? No, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, ¿cierto? Y no nuestra obra no es nuestra obra. Y nosotros no podemos justificar, no, es que yo lo hice de buena intención. Pues sí, lo hiciste de buena intención, pero no es lo que el Señor te está pidiendo. ¿Qué hizo Saúl? Ay, no llegó el profeta, yo voy a quemar ofrenda y sí, holocausto al Señor, porque y no le dice el profeta, ¿quién te mandó a hacer eso? Por esa desobediencia, dice, ya no eres más el rey. Y estamos hablando de cosas terrenales. Aquí, pues te digo, es fácil, Dios es mi rey, Jesús es mi rey, pero es que cuando hablamos de reinado, tu opinión y la mía no importa. Si no, vaya, mire las monarquías. Yo no estoy de acuerdo en eso. Problema suyo. Pero aquí se hace lo que el rey manda. Por eso dice, el Señor, mi rey. Cuando entraban, ¿cierto? Era temeroso. Hasta que el Señor no tira la autorización de poder entrar. Con su cetro de Si no, ¿qué pasaba si una persona entraba y irrumpía en el cuarto del rey? Chao. Chao. Hay dos señales claras de que algo no está bien. La primera es que en la Biblia las afirmaciones sobre la muerte de Jesús en nuestro lugar, voy a hacer un poco de énfasis en esto, está profundamente conectada a dos grandes temas: la creación y el pacto. Creación. Dios es el creador, dueño de todo lo que existe, y su propósito es restaurar el mundo que Él hizo. Miremos la perspectiva del pacto. Dios eligió al pueblo de Israel para que fuese suyo, comprometiéndose a liberarlos de la esclavitud, guiarlos hacia la tierra prometida y acompañarlos a lo largo de su historia, incluso en medio de pruebas y dificultades. ¿Hasta dónde? Hasta el envío del Mesías. ¿Cierto? No podemos pasar por alto estos dos temas: creación y pacto, y pretender entender el significado de la muerte de Jesús, de que Jesús, solo con fragmentos aislados. Todo está conectado y sin este contexto perdemos de vista el verdadero sentido de lo que es el evangelio. En este punto alguien me podría decir, un momento, ¿acaso Pablo no comienza su famosa carta a los romanos afirmando que Dios está enojado con los pecadores y que Jesús murió en nuestro lugar? Eso es lo que dice, ¿cierto? Estoy diciendo, o sea que lo que estamos diciendo aquí o lo que se está diciendo aquí está mal. No, el Señor sí dice eso. Pero mi punto es que justo en esos primeros capítulos del libro de Romanos, Pablo también hace unas afirmaciones clave que sitúan esa imagen dentro de un contexto mucho más amplio. Primero, deja claro que la ira de Dios surge como respuesta al modo en que los seres humanos han distorsionado su buena creación, incluida la naturaleza humana. Escúcheme esto, la ira de Dios no es lo opuesto al amor, sino la otra cara. Es el reflejo de su amor profundo por el mundo que creó.
¿Por qué el Señor se aira? Porque ama tanto lo que creó y ve el desorden en el que está. Pero no es el odio del Señor hacia su creación, sino es el mismo amor el que lo lleva a odiar eso. Léase el primer capítulo de Romanos y ahí se va a dar cuenta. Es como un gran artista que al ver cómo otros han arruinado sus obras de arte, pinturas diseñadas para ser cuidadas, siente una mezcla de dolor y rechazo a lo que se ha dañado. La ira implacable de Dios entonces es una expresión de su propio compromiso por restaurar lo que ha sido corrompido. Es su forma de oponerse al mal, no por rencor, sino por amor, porque Él desea sanar y renovar su mundo y a los seres humanos que fueron creados para ser el centro de ese plan. Por eso, a medida que el argumento de Pablo avanza en el libro de Romanos, no se centra en la ira, sino en el poder salvador del amor del Señor. De hecho, si nosotros no lo vamos a tocar, vamos al pasaje central en el libro de Romanos capítulo 5, anótelo y le lo dejo de tarea que lo lea. Romanos capítulo 5 del versículo 1 al versículo 11 y Romanos capítulo 8 del versículo 31 al versículo 39. Esto está enmarcado no por juicio, sino por la fidelidad inquebrantable de un Dios que ama profundamente y actúa con poder para redimir. Si se quedó ahorita, yo les lo comparto. ¿Cierto? El segundo problema que tenemos con esta afirmación, Pablo deja en claro que lo que ha ocurrido a través de Jesús, escúcheme esto, es el cumplimiento de las antiguas promesas de Dios a Abraham y su familia. Anote esto, cuando tenga el tiempo, vaya y léase Romanos 4. Dios hizo un pacto con Abraham y es precisamente para cumplir ese pacto que ahora ha enviado a Jesús. ¿Sí se da cuenta que el centro del evangelio no es solo Jesús murió en mi lugar? Sino que hay un contexto mucho mayor, mucho más amplio, donde lo vital de que Jesús murió por mí es esencial, pero no nos muestra la pintura completa. Abraham no es presentado simplemente como un ejemplo de fe del pasado. Dice, más bien, Pablo está recordando a sus lectores la gran historia de Dios con Israel, una larga travesía llena de giros y desafíos que finalmente ha conducido a la coronación de Jesús como el Mesías, el rey legítimo y largamente esperado en Israel. Sin embargo, vamos a ir concretando lo que venimos hablando. Muchas veces cuando las personas predican lo que creen que es el evangelio a partir de Romanos, pasan por alto esta conexión esencial. No consideran que la muerte de Jesús tiene verdadero significado porque es el cumplimiento de las antiguas promesas. Y es precisamente ese trasfondo, las promesas de Dios, lo que le da estructura, propósito y profundidad al mensaje del evangelio. ¿Cómo se llamaría eso? El contexto. Si no tenemos el contexto claro, la buena noticia no tiene sentido. Elementos que muchas veces faltan en las presentaciones populares del evangelio. Mire, el centro del evangelio no somos nosotros, sino el plan de Dios mismo. Ese es el verdadero núcleo. Sus propósitos eternos para la creación, nuestra necesidad, escuche, de un Salvador, aunque real y urgente, está contenido dentro de ese plan, pero no es el centro de la historia. Si nosotros decimos que el mensaje del evangelio es Jesús murió por mí, ¿quién es el centro de esa historia? Y no Jesús. Y no está mal, vuelvo y te digo, eso no es una mentira, es una verdad absoluta y es el centro, si no eso no tendría sentido, pero no es el evangelio, simplemente esa versión reducida,
esa declaración. Entonces, somos pecadores, murió por nosotros y no salimos de eso. ¿Y qué es lo que pasa? Nunca entendimos entonces qué fue el evangelio. ¿Cuál es la buena noticia? Pero entonces yo soy malo, Dios es un Dios airado, ¿qué fue lo que pasó ahí? Pero cuando yo solo repito eso, el centro de esa predicación es el ser humano. Jesús murió por mis pecados, Jesús murió por mis pecados, murió por mí, yo era un pecador y Jesús murió por mí. ¿Quién es el centro de esa historia? No es Jesús, soy yo. El evangelio no gira en torno a nuestra salvación individual como si fuera el fin último, sino alrededor del gran proyecto de Dios para restaurar el mundo. Cumplir sus promesas y establecer su reino. Nuestra redención forma parte esencial de ese proceso, pero siempre en función de algo más grande. La fidelidad de Dios a su creación, a su pacto y a su gloria. La visión del evangelio que Pablo presenta está firmemente enraizada en el pacto. Sin esa perspectiva se corre el riesgo de reducir el evangelio a una serie de ideas que son verdades muchas veces, pero que no hablan del contexto más amplio del plan de redención que Dios viene desarrollando desde Abraham. Pero digo, cualquier cosa ahí puede ser el evangelio, pero si usted olvida el contexto, ¿por qué el Señor murió acá? Porque el Señor dijo, yo no he venido a abolir ninguna ley, he venido ¿qué? A cumplir todo lo que se viene anunciando. ¿Desde qué cumplió el Señor? Génesis 3:15. El Señor vino a que esas promesas se cumplieran, a que el plan de restauración del Señor se cumpliera y a que la nueva creación comenzara. Primera de Corintios 15. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Vamos a tomar 5 minutos más porque la banda hoy comenzó tarde. Primera de Corintios del 1 al 4. Miren lo que dice acá, pónganme mucha atención. Dice, ahora, amados hermanos, escúchenme, permítanme recordarles que la buena noticia que ya les prediqué, en ese entonces la recibieron ¿con qué? Con gusto y todavía ¿qué? Permanece firmes en ella. 2, esa es la ¿qué? Buena noticia que los que salva si ustedes siguen creyendo ¿en qué? En el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes ¿qué? Lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también, que Cristo murió por nuestros pecados. Esto es muy importante, tal como que dicen las escrituras. Quédese con eso, tal como que dicen las escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, como que, como tal como dicen las escrituras, ¿cierto? Después de todo, cuando Pablo resume el evangelio en 1 Corintios del 15 del 1 al 4, esto podríamos hablar que es un resumen del evangelio, dice que el Mesías murió por nuestros pecados de acuerdo a las escrituras, ¿cierto? Y que resucitó de acuerdo con las escrituras, ¿cierto? Como ya vimos, eso no significa simplemente que Pablo pueda citar unos cuantos textos aislados para justificar estos hechos. Lo que está diciendo es mucho más profundo. Toda la narrativa de las escrituras conduce a este punto central. El Señor Jesucristo murió y resucitó, como dice ¿qué? Desde el Génesis hasta Malaquías, ¿cierto? ¿Cuál Nuevo Testamento existía hasta ese momento? El Señor estaba citando las antiguas, las escrituras. El Señor resucitó, como dice ¿qué? Todo el contexto, no simplemente el Señor Jesús murió por mis pecados. Por eso digo, ¿por qué es tan difícil entender la buena noticia? ¿Por qué no entendemos el contexto? ¿O porque queremos reducirlo? ¿Cierto?
Si yo quiero entender el impacto de una noticia, yo tengo que ir a leer el contexto, ¿cierto? La guerra en Israel y Siria, o perdón, de Gaza. Si yo quiero entender qué es lo que está pasando, tengo que ir a la historia, ¿cierto? ¿Qué fue lo que yo vi hace una semana? Un piloto de la Fórmula 1, llevaba 15 años en la Fórmula 1 y esta vez quedó de tercero, ¿cierto? Y pues, era histórico, o sea, no, nunca había quedado como lo más cercano era quinto en toda su historia, y 15 años en la Fórmula 1. Entonces, ¿dónde cobra sentido esa historia? Pues sí, llegó de tercero, pero no llegó de segundo ni llegó de... ¿Pero por qué era tan relevante? Por el contexto. Uno va a mirar, es que llevaba 15 años donde nunca había podido llegar ni al quinto lugar, ¿cierto? No es una escudería que sea buena. Pero ¿por qué la noticia tiene tanta relevancia? Porque es que si usted mira el contexto, por eso yo digo que el piloto australiano, Oscar Piastri, llegó de primero. Pues sí, ¿cuántas veces ha llegado de primero? O sea, no es noticia. Pero si yo veo el contexto, pero le digo, el evangelio es una buena noticia. Pero si usted y yo nos seguimos resistiendo a verlos así, no va a pasar nada. Pablo nos está ubicando, no está ubicando a Jesús dentro de una historia sobre un Dios enojado que con ciertas condiciones nos deja entrar al cielo. Más bien, está insertando a Jesús en la gran historia del Dios fiel. El Dios que, para renovar su creación, hizo promesas a través de un pacto y que ahora en Jesús se han cumplido esas promesas. Y en tercer lugar, dice, cuando seguimos el argumento de Pablo hasta su punto culminante en Romanos 8, queda claro que el objetivo central del plan de rescate de Dios, el propósito principal de la venida y muerte de Jesús, es la restauración y transformación de toda la creación. Sin embargo, muchas versiones reducidas del Evangelio colocan la meta en el cielo, imaginando como un lugar completamente separado de este mundo, ignorando casi por completo la creación presente. Una visión limitada del Evangelio suele enfocarse muchas veces solo en ir al cielo, que cualquier interés por el mundo actual se considera mundano, peligroso o incluso una distracción del verdadero objetivo, ¿cierto? ¿Qué es qué? Que se presenta muchas veces, salvar exactamente qué. A menudo se habla de salvar almas. Sin embargo, escuche esto, en Romanos 8 no se menciona nada sobre las almas ni sobre el cielo. Lo que Pablo describe es algo mucho más físico y tangible. La redención de los cuerpos, la resurrección. Dice, porque esto es lo que realmente necesitamos en la creación, no algo menos sino algo más. ¿Por qué? Porque esto será un mundo sin decadencia, sin muerte, sin corrupción. Imagínese un mundo así, sin muerte, sin decadencia, sin corrupción. Imagínenselo. Un mundo físico donde todo es sólido, íntegro e incorruptible. Imagínenselo. Es difícil de imaginar, ¿cierto? Probablemente sí, porque hemos vivido siempre en un mundo marcado por la decadencia y la muerte, al punto que dejamos que esa es una realidad caída, nos limite la imaginación y terminamos creyendo que eso define lo que Dios puede hacer o no puede hacer. Para Pablo, la historia del Evangelio se asemeja mucho más a una coronación que a un sacrificio. La procesión no se dirige al altar, sino al trono. De hecho, cuando Pablo resume el Evangelio, no dice simplemente Jesús, sino habla del Mesías. Pero digo, esto es muy importante, nosotros podemos referir a Jesús, pero espéreme, Jesús es el Mesías. Cuando usted dice Jesús y se refiere a Jesús como el Mesías, es otra cosa. Porque cualquier persona dice, sí, yo conozco a Jesús, es un profeta, un profesor de la web. No. El Mesías, el rey esperado, el gobernador de este mundo, el dueño de mi vida, el dueño del pasado, presente y del futuro que está por venir. El único
que es capaz de tocar el corazón de la humanidad. Es diferente a decir, no, es que así Jesús es el de la otra religión. No. Y tenemos unas versiones desfiguradísimas del Señor Jesucristo. ¿Cierto? El verdadero legítimo que viene del trono de David. Y cuando introduce el evangelio en el inicio de la carta a los romanos, escuche esto, no ponen el énfasis en la muerte de Jesús, sino en su identidad y exaltación. Léase el capítulo 1 de Romanos. Las buenas nuevas, escribe Pablo, se refieren al Hijo de Dios, que según la carne descendía de David y que fue declarado con poder Hijo de Dios, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Vamos a terminar con esto, vámonos, Romanos capítulo 1, versículo 3 al 4. Miren lo que dice acá. La buena noticia, lo que les vengo diciendo, ¿trata de qué? De su Hijo, no de nosotros. Nosotros no somos el centro del evangelio, de la buena noticia. En su vida terrenal, él fue descendiente de ¿qué? Del rey David. Y quedó demostrado que era ¿qué? El Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. ¿El qué? Es Jesucristo nuestro Señor. Yo les invito a que nos pongamos de pie. Van a ver, hay muchas cosas más. Pero si se dan cuenta, miren, vamos en la tercera entrega. Van a haber muchas más entregas acerca de esto. Pero uno podría decir, sí, el evangelio, sí, la buena noticia. Pero tiene una responsabilidad. Mire, y es que usted sea el que vaya y busque. No espere que esto lo encuentre a usted. Usted tiene una responsabilidad delante del Señor. ¿Sí? Y es, si el Señor lo mandó a vivir su evangelio, cuestiónese, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es lo que estoy viviendo? Vuelvo y te digo, hoy hay un mensaje totalmente popular, pero es totalmente cierto también, no es mentira, pero es un mensaje totalmente limitado, distorsionado. En la próxima sesión vamos a ver la limitante de solo presentar el evangelio, que Jesús murió en mi lugar. Me aleja de la realidad. Eso no me aclara el panorama, eso me hace ser apático de lo que está pasando en la sociedad. Eso no era lo que pensaba Pablo, eso no es lo que pensaba Pedro, eso no es lo que pensaba David, eso no es lo que pensaba ninguno de los hombres y mujeres de la Biblia. Pero hoy queremos dar una versión reducida, limitada. Y eso no es, hemos visto, el panorama es muchísimo más amplio. Pero si no lo entendemos, estamos en un riesgo grandísimo. Y esto en algún momento cansa, quema, desgasta. Pero es nuestra responsabilidad personal de ir más allá. Mire, si usted se queda solo con lo que come aquí, entre cada 8 días, usted está desnutrido. Usted viene aquí y se sacia. Si usted está orando, si usted está estudiando la palabra, déjeme felicitarlo. Y si no, lo quiero animar para que lo haga. ¿Cómo está su oración? ¿Cómo está su comunión con la palabra del Señor? Piense usted que usted come solo una vez a la semana. Usted tiene una desnutrición en su espíritu muy grande. Y es difícil levantarse temprano. Y es difícil sacar el tiempo. Pero ¿sabe por qué es difícil? Porque no hemos entendido qué es lo que tenemos que hacer. Hay que venir a la iglesia. Pero que yo venga a la iglesia no significa que yo esté viviendo el evangelio. Que usted cante aquí alabanzas, qué bendición, qué lindo para el Señor. Pero eso no significa que estemos alineados. Yo creo que los fariseos también cantaban alabanzas y ellos no iban al templo, vivían allá. Yo digo, iglesia, necesitamos despertar. Es el mismo Señor el que lo va a llevar, es el mismo, mire, el que nos disipula es el Señor. ¿Sí? Y eso a mí es lo que me da paz. No lo tenemos que saber todo ya, no. Estamos en un proceso, Livingstone está creciendo. Pero no, la idea no es que nos crezca más un brazo que el otro. Si usted Dios lo ha puesto acá,
la idea es que crezcamos todos juntos. El cuerpo crece de manera ordenada. ¿Se me va a entender? Aquí ya hay unos que ya están sirviendo, que están de voluntarios. Mire, los invitamos a que se conecten al estudio de Juan. Mire, no es obligación, es su decisión y es respetable. Pero los invitamos, los persuadimos a que, participemos de la oración de los miércoles. Eso usted lo va a sacar de lo que usted quiere. ¿Sabe por qué usted no se conecta? Porque usted no quiere. ¿Sabe qué pasa si usted se conecta? Va a ir en contra de lo que usted quiere. Pero hemos orado en el Señor si esto es algo que metimos por relleno o esto es algo que quiere el Señor. Y tenemos la certeza y la garantía y la tranquilidad de que esto es el Señor algo que quiere que su iglesia se reúne a orar. Están cordialmente todos invitados. Están cordialmente todos invitados a que nos vemos dentro de 8 días. Y ahí donde estamos no es un regaño, es una invitación, ¿sí? Vamos a orar.